Estimados participantes, a nombre de la Escuela de Gestión Gubernamental le damos la cordial bienvenida a esta clase introductoria y gratuita del Diplomado Especializado en Gestión Municipal y Desarrollo Local, cuyo dictado estará a cargo de dos destacados docentes. Este diplomado se iniciará formalmente el próximo martes 20 de septiembre y se divide en 8 módulos, 2 módulos por semana, desarrollado en sesiones de 3 horas cada módulo. Las clases se dictarán en tiempo real, a través del aplicativo Zoom. Incluye el acceso a materiales de consulta, imágenes y videos que estarán disponibles de manera descargable en nuestra aula virtual. Al término del diplomado, el egresado recibirá el diploma de especialización en gestión municipal y desarrollo local, con la acreditación de 200 horas académicas, a nombre de la Escuela de Gestión Gubernamental. Los invitamos a reservar su vacante, para lo cual una asesora académica se comunicará con ustedes a partir del día de mañana para guiarlos en el proceso de matrícula a los interesados. Antes de iniciar la presente sesión, daré a conocer una reseña de la actividad profesional de nuestros docentes. Doctor Carlos Torres Valareso es licenciado en Administración de Empresas, titulado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y magíster en Gestión Pública. Igualmente es doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad. Cuenta con 25 años de desempeño profesional en entidades públicas y privadas, habiendo ocupado cargos directivos y ejecutivos, con amplia experiencia en comercialización de productos financieros y bancarización, así como en docencia y capacitación. Señor Luis Baldo Velasco es director de marketing de ciudades en alta gerencia internacional, consultor de empresas y municipalidades, experto en marketing de ciudades, gestión local y desarrollo turístico, creador de la marca Ciudad, alta experiencia en comunicación turística, exalcalde de Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina, en 3 periodos consecutivos, 1995 al 2007. Miembro honorario de la Red Internacional de Marketing y Desarrollo Urbano, integrante del Observatorio Internacional por la Democracia Participativa, conferencista internacional. En primer lugar, dejo con el uso de la palabra al doctor Carlos Torres Valareso. Carlos, tiene la palabra. Carlos, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder participar de este diplomado, de ser parte de la Escuela de Gestión Gubernamental, de compartir de verdad el honor de poder dictar este diplomado de la mano del doctor Luis Baldo, con quien también yo tendré la oportunidad de aprender, y sobre todo invitarlos a cada uno de los que ya están hoy día participando de esta clase gratuita a inscribirse. Es una oportunidad de ampliar el conocimiento en lo que es gestión pública. Es realmente necesario, no solamente para nosotros acá en el Perú, sino creo que a nivel Latinoamérica, buscar mejores profesionales en lo que es gestión pública, porque esto nos va a lograr sacar adelante nuestras ciudades, nuestras comunidades. Para hacerlo no hay otra fórmula que prepararse. El tema que hoy día vamos a tratar es el tema de ética, un tema que lo trataremos de una manera abierta, directa. Me dijeron en una clase sin tapujos, porque yo siempre he dicho, el problema del Perú no es tanto si vamos hacia la derecha o hacia la izquierda. El problema actual del Perú, y creo que de gran parte de Latinoamérica, es el problema de la corrupción. Y el problema de la corrupción va de la mano por la ética, la falta de ética de aquellas personas que asumen la responsabilidad de dirigir en cualquier nivel del Estado, porque no estamos hablando solamente a un nivel central, de gobierno central, estamos hablando en todos los niveles subnacionales, que han visto el llegar a un cargo como la oportunidad de enriquecimiento. Hoy día lo vamos a tratar. Creo, Carlitos, que ahorita va a tomar la palabra Luis Baldo y luego inicio, o me das tú la pauta, ¿cómo hacemos? No, continúa, Carlos, continúa. Ya tengo la oportunidad de compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía no puedo compartir, ahí está. Cuando tenemos la oportunidad de compartir este tipo de capacitaciones,
yo soy de las personas que más se enriquece con los participantes. Si tienen alguna inquietud, alguna participación, alguna curiosidad, lo pueden hacer. Lo podemos hacer de una manera directa, le damos el uso de la palabra, o caso contrario, lo pueden hacer por el chat, que es también un medio en el cual podemos comunicarnos. Bien dicen que ahora más escribimos que hablamos, y es una realidad inobjetable, ¿no? Sobre todo cuando uno compra un celular, se preocupa más de que tenga el tema de los chats, del WhatsApp, para poder comunicarse a través de la escritura. Pues aprovechémoslo también en esta oportunidad. Bienvenida Marlene Gutiérrez Astudillo, nos está dando las buenas noches. Pedro Nizama, buenas noches con todos. David Brito también está saludándonos. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias. Diplomado especializado en gestión pública y desarrollo local. Quien les habla, Nelson Carlos Andrés Torres Valareso. Hoy día conversaba con Moisés y me preguntaba, ¿cómo es que te gusta que te digan? Porque realmente 3 nombres no es usual. Bueno, es algo inusual acá en el país, pero acá en el norte, propiamente en Ferreñafe, de donde era mi familia, tener 3 hasta 4, incluso 5 nombres era algo normal. Y en mi caso, pues yo soy Nelson Carlos Andrés, mi hermano curiosamente es Nelson Carlos Urbano, pero a mí me dicen más Carlos, así que como vamos a ser parte de este grupo de trabajo, con toda confianza, Carlos Torres, y al toque nos vamos a familiarizar. Ética en la gestión pública. Es triste realmente cuando uno tiene que tratar estos temas y cuando uno comienza a recabar información, encontrarse indicadores que realmente preocupan. Y que en nuestro país hayan, ya en el año 2017, 27,000 funcionarios denunciados por mala gestión, por corrupción. 27,000 funcionarios que han visto el tema de llegar a asumir una responsabilidad en el Estado como la forma de salir de la pobreza y confundir el asunto de gestionar, sea una municipalidad, sea una región, sea un país, como la oportunidad para hacer negocios. Esa puerta giratoria que muchas veces de repente lo hemos escuchado, ¿no? Pero no la entendemos en la verdadera dimensión de lo que significa. La puerta giratoria que no es otra cosa de ser el proveedor del Estado y ser quien toma las decisiones de compra. Estar de los dos lados. Y esto lamentablemente hace que ingresen muchas personas dedicadas a lo que es negocios con el Estado, siendo proveedores propiamente del Estado, a querer asumir la posición como sea alcalde, sea gobernador regional, o sea mucho mayor el cargo. Porque saben que por ahí, a la hora de la toma de decisiones, van a tener una opción de colocar sus productos. El alto índice de casos de corrupción a nivel nacional demanda poner funcionamiento juzgados especializados. Cuando hablamos de juzgados especializados de lucha contra la corrupción, pero cuando se conversa un poco más y cuando comenzamos a hacer trabajos ya de grupo, llegamos a la conclusión que no es un tema de juzgamiento. Yo vengo de una región, Lambayeque, donde hemos tenido 2 alcaldes procesados por corrupción acá en la capital de la región, la provincia de Chiclayo. 2 alcaldes anteriores al actual. Participamos de un país que desde el año 90 en adelante, todos los presidentes están denunciados por corrupción. Algunos han purgado cárcel, otros prisión preventiva, y nos toman a veces a nivel mundial como un modelo. Dicen, no, el Perú es un modelo porque castiga, pero deberíamos ser un modelo porque aprendemos del castigo. O sea, existimos la posibilidad de sanción, pero no hay el propósito de enmienda, de un verdadero cambio para que nuestra gestión pública realmente avance. Por eso cuando iniciábamos la conversación, yo les decía, qué complicado cuando solamente marcamos a la política latinoamericana como izquierda y derecha, cuando debería ser una real lucha de las personas que quieren hacer
un verdadero servicio a su comunidad, gente honesta que participa en política y corruptos. Cuando sepamos diferenciar esto, cuando entendamos de que realmente hay gente que quiere servir a su comunidad y que no quiere aprovecharse los cargos y entiende la verdadera dimensión de lo que significa hacer política, porque aquellos que les gusta, nos gusta, porque me incluyo, hacer política, entendemos como una oportunidad de servicio y no como una oportunidad de invadir un país con gente que se va a aprovechar. Pero para poder realmente tener ese país que soñamos, queremos hacer una verdadera gestión pública, pues tenemos que comenzar a entender la importancia de personas éticas. Cuando uno asume una responsabilidad, tiene que entender que el primer lugar de donde aprendiste lo básico, los valores, no fue necesariamente en la escuela, fue en tu hogar, fue en tu casa. Y eso a mí me lo enseñaron, me lo enseñaron mis padres. Cuando tú cometes una falta, cuando tú cometes un delito, están diciendo que no te formamos bien. Debemos enseñar a nuestras próximas autoridades, a nuestros próximos servidores públicos, a tener vergüenza y no cometer actos delictuosos. ¿Por qué? Porque están dejando mal a su familia. Yo creo que por ahí debemos iniciar y comenzar a formar gente con integridad, con valores, que sean morales, con honestidad, que tengan honor, que sepan elegir a conciencia las cosas buenas. Pero qué triste cuando nos acercamos a un próximo proceso electoral y encontramos que más se preocupan en el tema de campañas, en el tema de lo que es la propuesta no de gobierno, sino cómo endoso el voto, cómo logro convencer a la gente de que vote por mí con la mejor sonrisa, con el mejor regalo, con ser el candidato más carismático. Y cometemos el primer acto de corrupción, comprar votos. Y no nos contentamos con esto. A la hora de presentar nuestras propuestas de gobierno, que las exige el Jurado Nacional de Elecciones, nos encontramos con planes de gobierno plagiados. Estamos copiando planes de gobierno de otras ciudades y los replicamos en un copia y pegue, donde incluso se confunden hasta con los nombres de los municipios y ponen y se encuentran dentro de lo que han sido, dentro de lo que ha sido el tema de la presentación de planes de gobierno, que hay planes destinados a la provincia de Chimbo, del Callao, que aparece Medellín. Tan duro y tan triste como eso. Plagiar un plan y ni siquiera preocuparse por adecuarlo a tu región, adecuarlo a tu provincia. Pero esa es parte de la realidad que hemos vivido y que realmente yo los felicito por la voluntad. Gestión municipal, es ética en la gestión municipal. Correcto, mi estimado Carlos. Esto es parte de la problemática que encontramos, parte desde el inicio de las personas que quieren asumir la responsabilidad. ¿Pero qué es la ética? La ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de su vida. Normas morales que rigen la conducta de las personas. Pero esas normas morales te las plantea la sociedad, es verdad, pero tú las aprendes en casa. O sea, tenemos que comenzar a conceptuar desde ahí, desde el núcleo de la familia, como parte de la formación de una mejor sociedad. Es decir, la ética es la ciencia que estudia la conducta moral, ya que establece cómo debería actuar o comportarse los individuos que conforman la sociedad. Cómo deben comportarse los individuos, cómo deben apostar a gestionar adecuadamente los recursos. Y más cuando estos recursos no son de uno, son de toda una comunidad y que confían en ti para que los manejes. La ética estudia la moral y determina lo que es bueno, cómo se debe actuar. Es la teoría de la ciencia del comportamiento moral. Y la moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligadas a la ética.
hemos entendido el contexto, nos convencemos de que cuando asumimos el reto dentro de lo que significa ser servidores públicos, y mucho cuidado con lo que digo, servidores públicos, personas que se encuentran al servicio de la gente. A lo largo del diplomado lo vamos a ir ampliando. Vamos a hablar de la ley Servir. Y qué bueno que dentro de todo lo que se ha pensado en el crecimiento y la modernización del Estado, ya se piensa en que el trabajador del Estado, el funcionario del Estado, pues tenga una ley que en su nombre involucra muchas cosas. Servir. Servicio a la comunidad. Porque quien asume la responsabilidad dentro de lo que es la gestión pública, pone su vida al servicio del ciudadano. Y esto debe estar marcado con una conducta adecuada, respetando una buena convivencia. La ética tiene carácter moral y la moral tiene valores, ideales, normas de conducta. Yo cuando les explico a mis alumnos, digo, nosotros somos responsables desde la formación de ese niño, desde que está saliendo al colegio, de cómo va a ser el ciudadano del mañana. Somos responsables de formar buenos ciudadanos. Y no nos quejemos después, no nos sintamos mal después. No pensemos después, no, ¿por qué las cosas no salen bien en el Perú? ¿Por qué las cosas no salen bien en Latinoamérica? Pues no nos estamos preocupando en formar. De repente nos preocupamos mucho en el conocimiento, pero poco en lo que significa la formación de valores, de personas íntegras, de personas en la capacidad de asumir un verdadero reto y una buena conducta dentro de los cargos que les toque asumir. Y la gestión pública es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades públicas tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas y normas gubernamentales establecidas, ya adecuándonos, normas gubernamentales. Pero queremos cambiar la realidad problemática, pero encontramos que de los 27,000 funcionarios de hace 4 años, no ha cambiado mucho la situación. Siguen creciendo, siguen delinquiendo. No le tienen miedo al tema de la cárcel. No le tienen miedo al tema de la vergüenza social. No le tienen miedo al que seas declarado una persona que no pueda ejercer un cargo público. O sea, no es el castigo. No debemos comenzar a entender por qué no cambia nuestra situación problemática. Este tipo de diplomados, estas oportunidades de intercambiar conocimiento, de participar activamente en el tema de la mejora de la gestión pública, hace que se tenga una esperanza del país. Una esperanza para que la cosa vaya caminando. Cuando llegamos al tema de luchar contra la corrupción, cuando hablamos del tema de la ética y de la lucha de la corrupción, pues vamos entendiendo que la lucha contra la corrupción se ha dado pues en todos los niveles y en el detalle propio municipal, en el tema ya de las municipalidades, en el tema de los gobiernos regionales. De los 25 gobernadores regionales que tiene el país, en los últimos 4 periodos hemos llegado a tener cerca de 70 gobernadores procesados por casos de corrupción. Las personas que llegan a ser autoridades dentro de las municipalidades distritales y provinciales, los indicadores no son tan distintos. Y en algunos casos llegamos a tener personas que asumen la responsabilidad como alcaldes, que cometen no casos de corrupción, sino errores dentro de lo que son los procesos de adquisiciones, porque creen que el procedimiento es el mismo que utilizaron cuando estaban en la empresa privada. Y esto al final te genera complicaciones.
Nuestro Perú, rico y conocido, fuimos liberados por un argentino y hoy día desde Argentina también vienen a dictarnos una clase que vamos a aprender mucho porque creo que el marketing de municipalidades nos va a enriquecer bastante, cómo poder vender los buenos productos, las buenas acciones que uno realiza, porque no todo es malo dentro de la actividad. Pero el Perú, un país rico en todo el contexto. Nuestros municipios tienen en los últimos 20 años recursos multiplicados por 5 en lo que era la referencia en la década de los 90. ¿Por qué? Porque mejoraron nuestras exportaciones, porque mejoraron nuestras explotaciones de minerales, nuestro tema agrícola. El Perú realmente desarrolló. Somos un país donde ya han logrado venir de diferentes lugares para poder incluso mejorar su vida, porque es increíble el tema de migración al Perú, problemática que también lo vamos a ver a lo largo del diplomado. Porque el Perú era un país que exportaba mucha gente, porque en la década de los 80 y 90 nuestras crisis económicas hicieron que muchos migraran al extranjero. Hoy día el Perú lo ven como una oportunidad de migrar hacia él. Tenemos más de 1 millón de hermanos venezolanos viviendo acá. Y esto te lleva también a entender que las ciudades en gran medida han ido colapsando. Y han aparecido también nuevos problemas dentro de lo que significa el tema del país y la corrupción que manejábamos normalmente, el saqueo de nuestros recursos por parte de las autoridades, pues también estamos encontrando en el tema de que vienen gente del extranjero y muchos de ellos no han sido filtrados adecuadamente y nos conlleva a problemas de seguridad dentro de lo que es nuestras comunidades, nuestras provincias. Y esto se está viendo a nivel nacional, con el incremento de los problemas de delitos menores, robos, incluso ya se está hablando de delincuentes de alto nivel, producto de la migración, que esto también es parte de lo que uno tiene que apostar y mejorar cuando asume una responsabilidad. Pero si volvemos al tema de la corrupción, propiamente, es desmejorar los servicios y nuestra obligación que tenemos nosotros como autoridades de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. ¿Y a quién le robamos? Le robamos al ciudadano. Y de repente solamente pensamos en ese acto electoral cada 4 años, donde mediante una dádiva logramos convencerlo. Pero cuando llegamos al cargo, buscamos enriquecernos. Y ahora ha llegado a un nivel tal en el Perú, que incluso esa frase que hemos manejado durante muchos años, del roba pero hace obra, que tan tristemente célebre quedó marcada en el ideario ciudadano, pues que ha cambiado, o sea, ni siquiera hacen obra y siguen robando, siguen llevándose el dinero y el futuro de la gente peruana. ¿Y quiénes están vistos en las miras por acto de corrupción? Pues los municipios. Era un recorte periodístico, nos habla pues de los problemas encontrados que ya les había adelantado pues en la municipalidad de Chiclayo, donde se encontraron mediante pesquisas pues que han habido muchos actos de corrupción. Triste en el momento más recalcitrante de la pandemia, durante los 2 años que hemos vivido, 2020-2021, pues era muy duro y muy triste encontrar dentro de lo que ha sido la compra de víveres para lo que son las personas mayor afectadas por el tema de la crisis sanitaria, pues que hubieron actos de corrupción de parte de las autoridades políticas. Incluso se llegó a encontrar que los productos que eran adquiridos para poder ser redistribuidos a las personas de menores recursos se encontraban con mayor precio que incluso en el supermercado más caro a nivel nacional. Era parte de la problemática que se ha encontrado acá a nivel nacional. Buen punto, Eduardo Gamarra. Más claro ni el agua. Realmente el inicio de la lucha contra la corrupción comienza desde nuestras casas.
frente a una pregunta de cómo acabar la corrupción, pues debemos desde nuestros hogares hacer un frente de batalla y una lucha frontal por cambiar conceptos que están marcados en nuestro mal ideario ciudadano. El roba y hace obra no debe pasar, punto 1. El exigir como ciudadanos de una manera alerta el cumplimiento de las labores por parte de nuestras autoridades. Estar vigilantes. Cuando hablamos de estar vigilantes, tenemos que entender, y lo vamos a ir conociendo, porque este diplomado es largo. Esta es una introducción de algo que yo siento que es necesario, sensibilizar a las personas que asumen una condición de gestor público, de servidor público. Sensibilizarlo de lo que implica poner tu vida al servicio del ciudadano. Y cuando hablamos de esto, hablamos de entender que el proceso no es corto, es muy largo, pero tenemos que iniciarlo. Y todos participamos, porque a lo largo de la exposición encontraremos que hoy día, por un tema de transparencia, pues todo lo vas a encontrar en los portales, todo lo vas a encontrar en los portales institucionales, de tal manera que ahora el ciudadano vigilante sí existe. El ciudadano vigilante puede encontrar, ingresar a un portal y darle toda la información de los contratos, el tema de cómo fueron los procesos, de quién ganó la licitación, y es fácil intervenir. Pero el tema es decidirnos como ciudadanos, asumir nuestra responsabilidad. ¿Pero qué es la corrupción? Es el mal uso del poder o cargo público para obtener un beneficio personal o una ventaja ilegal. Es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de un país. Los recursos lleguen a las personas que más lo necesitan. Llegar los recursos a las personas que más necesitan. Cuando este poblador en el distrito rural elige un alcalde, es porque él sueña tener su calle asfaltada. Él sueña que llegue la luz a su casa. Él sueña que haya un tema de agua y desagüe. Y quiere encontrar un buen gestor. Una persona que gestione para que lo logren. Pero cuando esta persona no es necesariamente la idónea y desaprovecha las oportunidades de poder gestionar ante el gobierno central y malversa el fondo, pues lógicamente no vamos a encontrar buenos resultados. Todos los tipos de gobiernos son susceptibles de corrupción. Todos los gobiernos pueden caer en el mal endémico de la corrupción. Depende del ciudadano que no suceda esto. Ocasiona una serie de problemas al Estado y a los ciudadanos, como obras de mala calidad, falta de servicios básicos, falta de seguridad. Las formas comunes son los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, malversación, la impunidad. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales, como el tráfico de drogas, lavado de dinero, etc. Eduardo Gamarra participa. Esto es cierto, eso viene de nuestras casas y los valores morales que nos enseñan nuestros padres. Pienso que los funcionarios corruptos ya no deben seguir en la gestión pública. Realmente, cuando es por elección, es vergonzoso que les sigan dando la oportunidad de gobernar, porque debe ser tajante y cortante la opinión del ciudadano que se empodere, dice yo no voto por ti porque me has defraudado. Es parte importante y una decisión que cada ciudadano debe de tomar. Ahí se filtra un audio. Ahí está. Qué bonito cuando yo escucho y veo alcaldes que han repetido el plato. Doctor Luis Baldo, que nos acompaña 3 veces alcalde de su comunidad. Eso habla bien de alguien. Eso de por sí te habla para que los ciudadanos te den la oportunidad. Les había adelantado el tema de la corrupción durante la pandemia. Y nos centraremos en las municipalidades distritales y las provinciales, que es básicamente a donde apuesta nuestro diplomado. Los casos de corrupción en las municipalidades distritales, 44.3%. En las provinciales, 17.5%. En los gobiernos regionales, 17.1%. Estamos hablando de que son los distritos y las provincias
donde se generan más casos de corrupción. De repente por un tema de cobertura, estamos hablando de una cobertura a nivel nacional, pero esto no es un argumento. El temor de repente a que te caiga la ley se ha perdido porque hoy día la Contraloría, tema que también trataremos a lo largo del diplomado, tiene presencia en todos los municipios del Perú. O sea, estamos hablando de que la presencia de un órgano de control está, pero ¿por qué no pierden el miedo a seguir delinquiendo? Jugar limpio es hacer nuestras acciones diarias de un Perú sin corrupción. Jugarle limpio al Perú. Jugarle limpio a una nación que realmente necesita de sus mejores ciudadanos, porque al final la corrupción nos roba los derechos. No podemos ser cómplices. Y me preguntaban cómo luchar. Pues aprendamos a denunciar de una manera anónima de repente. Hay formas y canales para hacerlo de manera anónima. Combatamos la corrupción en el Perú. La Defensoría del Pueblo en su reporte de corrupción informó 32.925 casos. Estamos hablando de 2016. 27.000 al año siguiente. En la actualidad todavía no hay un reporte exacto por las crisis propias que han habido de los cambios de gobierno. La corrupción de nuestro tiempo se ha convertido en una de las principales amenazas de la democracia y gobernabilidad. Esa lucha entre el bien y el mal, entre robar y no robar en el Estado, que lamentablemente lo vemos en el día a día por la confusión que existe de parte de los que aspiran a servir a su comunidad. Buenos servidores públicos van a crecer ellos porque es justo también que tengan una oportunidad de crecimiento profesional y van a crecer sus comunidades, van a crecer sus negocios. El 50% de los delitos de peculado es usar dinero o bienes que le hayan confiado en condición de colusión, establecer un pacto ilícito de acuerdo con lo que perjudica a un tercero. ¿Cuál es el tercero que se perjudica normalmente por los casos de corrupción? El ciudadano. La Defensoría del Pueblo creó la Junta de Lucha contra la Corrupción. Indicadores, perjuicio económico de la corrupción, 10.959 millones. En Lima, en el Callao, 1.132 millones. Y el total de pérdidas por corrupción, 23.297 millones. ¿Y esto dónde se da? En los gobiernos subnacionales, los provinciales, los distritales y los regionales. No estamos hablando solamente del gobierno central. En tiempos donde se hace toda una feria en el país, porque se está haciendo realmente una feria acá en el Perú, con el tema de una donación a unos niños con cáncer, donde se habla de 4.000 millones ofrecidos por el presidente. Y dicen, son montos realmente demasiado altos que no se podrían financiar, que serían complicadísimos de financiarlos. Pero sin embargo, el Perú pierde por corrupción anualmente un promedio de 20.000 millones al año. 5 veces más del dinero que han ofrecido para curar a niños con cáncer. ¿Cuántos hospitales se pierden? ¿Cuántos colegios se pierden por corrupción? Esto es parte de una realidad que no se puede objetar en el país. Lima es el departamento con mayor corrupción. Lima, Ancash, Ayacucho, parte de la Sierra Central. O sea, no es un problema solamente de pensar, no, porque nació en la sierra, porque nació en la costa, porque nació en la selva. No es un tema. Es un tema de país, un país que ha ido aceptando y tolerando. Y la corrupción no se inicia hoy día. La corrupción en el Perú viene de larga data, desde nuestro inicio como república. Tanto así que en su momento Bolívar planteó la pena de muerte para luchar contra la corrupción. Y estamos hablando de 1824. Estamos hablando de que aquel que le roba al Estado debe
debe ser fusilado, puesto que no le puedes robar el pan y la oportunidad de crecimiento a un niño. Lo dijo Bolívar, yo no soy bolivariano. Perdimos una guerra por corrupción, porque el presidente Prado se llevó el dinero que estaba destinado para comprar nuestras fragatas, que nos hubieran permitido hacer un mejor frente a la guerra que tuvimos con Chile. Y estamos hablando de 1879. Y seguiríamos en nuestra triste evolución de la corrupción cuando González Prada en la década de los 20, hace ya 100 años, hablaba que en cualquier lugar del Perú donde toques, pongas el dedo, sale pus, porque el Perú es un país enfermo. Eso es parte de la problemática que tenemos como país. Una problemática que no aparece como nos quieren de repente hacer creer en la década de los 90. Es un problema que viene y que no lo cortamos, y no lo cortamos de raíz. Y es triste, como les decía yo, que ver en nuestra situación como municipalidad, en Chiclayo propiamente, dos gestiones continuas con alcaldes presos. Y esto tiene que cortarse. Eduardo Gamarra, pienso que los funcionarios corruptos ya no deben seguir. Ronald Hugo Baños, ¿cuál es el primer paso que debería hacer si veo un posible acto de corrupción? ¿Sería bueno primero una auditoría de corrupción? Lógicamente nosotros lo que podemos hacer como ciudadanos, mi estimado Ronald, es tener indicios, dudas. No tenemos el indicio de que hay un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque hemos visto en el portal de transparencia los productos comprados por la municipalidad están sobrevaluados. Entonces tú ya tienes un indicador, porque conoces de precios, de que hay un posible caso de corrupción, por dar un referente. Entonces esto te brinda una oportunidad de hacer una denuncia que la puedes hacer de manera abierta, de manera transparente, tú mostrándote públicamente y de repente convocando a la prensa. O de repente lo puedes hacer a través de los portales directos, a través de los canales de comunicación directos de la Contraloría, donde te plantean correos, donde tú vas a enviar y te van a guardar las reservas del caso para que no tengas riesgo de repente de tu vida, porque hasta en esto de tema de corrupción, pues te pueden afectar con el tema de tu salud, tu vida a futuro, y mejor hacerlo de manera anónima. Es criterio, pero es voluntad del ciudadano denunciar. Participación de funcionarios públicos en la prevención. Incorporación a la gestión, identificación, caracterización y administración de riesgos asociados. Deben aportar su experiencia a los funcionarios. En las municipalidades encontramos en todos los niveles casos de corrupción. Y es difícil a una autoridad que asume, porque yo ya lo he visto cuando he tenido que asesorar diferentes municipios, pues es difícil luchar contra personas que ya están dentro del municipio y que han aprendido de repente esas malas artes. Porque la estabilidad laboral que nos brinda el país a veces es confundida con un libertinaje. Pues nosotros como autoridades, en el momento que asumimos la responsabilidad, pues no nos debe temblar la mano frente a un caso de corrupción. Y eso evidenciado, no hay oportunidad de retorno del trabajador a continuar delinquiendo dentro de la municipalidad, que perjudica finalmente al ciudadano. Los funcionarios deben conocer los estándares internacionales y las recomendaciones en la materia de corrupción. Hay ISOs incluso para luchar contra la corrupción. Ninguna municipalidad en el Perú lo ha logrado obtener. Coadyuvar a la generación un mayor conocimiento de parte de la ciudadanía, la generación de un mayor conocimiento de parte de la ciudadanía en general. Los portales de transparencia existen, el ciudadano debe aprender a usarlos. Manifestación pública, la posición de tolerancia. Exijamos cabildos abiertos, hagamos cabildos abiertos cuando tenemos la oportunidad de ejercer el empoderamiento de autoridad política. Una buena política de integridad, facilitar el uso de las nuevas tecnologías de información. Los portales están a la vista. Asegurar el cumplimiento legal de los plazos establecidos, de los productos adquiridos, de los servicios contratados. Sujetar estrictamente los procedimientos en los principios de probidad. Mantener los controles externos e internos.
nosotros como ciudadanos nos convertimos en un filtro contra la corrupción. Fortalecer la coordinación interinstitucional, el intercambio de información. Difundir y sensibilizar a los ciudadanos para cómo hacer frente a la corrupción. Potenciar el compromiso de los altos directivos con la implementación de los sistemas de integridad pública. Fortalecer la implementación de sistemas de integridad. Forjar acuerdos de actores políticos, sociales, que permitan diseñar estrategias efectivas. Nosotros como autoridades, dentro de lo que nos toca ejercer en el cargo, sea como alcalde, sea como gobernador regional, podemos convocar a los colegios profesionales y que sean ellos quienes nos den las pautas y nos monitoreen nuestra gestión. Y esto nos va a permitir mantener estándares de calidad y de transparencia. Nadie se vuelve corrupto en el cargo público. Se necesita ser corrupto antes de tomar el cargo. No vas a ir a aprender a ser corrupto. Tú ya eras corrupto cuando asumiste. Y eso tenemos que hacer entender al ciudadano. Cuán importante es escoger personas probas en los cargos públicos, que sepan el manejo de la gestión pública. Somos el reflejo de lo aprendido en nuestros hogares. No dejemos mal a quienes nos formaron. Deja bien siempre a tu familia. Estoy llano a cualquier conversación, consulta, participación. Marlene Gutiérrez, algunas municipalidades indican haber tenido robos sistemáticos, como la Muni de Ventanilla, que perdió millones, difícil de creerlo. Sí, a veces esos robos sistemáticos no son necesariamente de la autoridad, sino de los personales de planta que ya conocen el modus operandi de adentro. Carlos, Importante. doctor Carlos, las preguntas van a ser al final, ¿ya? Por favor. Perfecto. Entonces, yo agradezco la oportunidad brindada, Carlitos. Continuamos. Muchas gracias. Seguidamente dejo el uso de la palabra al señor Luis Baldo Velasco, de la República de Argentina. Velasco. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Te escuchamos bien, Luis. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? ¿Me ven? Moisés me ha recomendado. Estoy desde un teléfono móvil. Deja de compartir. Carlos, deja de compartir, Carlos. Bueno, agradecer la invitación a participar de este diplomado. Nosotros vamos a hablar de un tema que es muy importante para las ciudades, que es novedoso, pero no puedo dejar de hacer alguna referencia a lo que Carlos Torres hablaba recién, que creo que es lo central que tiene que tener todo funcionario público, que es la ética, la transparencia. En mi caso, como decía la presentación, y por eso un profundo agradecimiento a la Escuela de Gestión Gubernamental de que nos permita participar de este diplomado en un tema puntual, que es el marketing de ciudades, pero que también tiene que ver con gestión municipal, con desarrollo local, con lo que bien Carlos Torres decía recién, la necesidad de una gran transparencia. En mi caso fui intendente alcalde, intendente es la denominación que se llama en la Argentina los alcaldes, entre el año 1995 y 2007. De Villa Gesell, una ciudad a 400 kilómetros de la capital, en Buenos Aires, sobre el litoral atlántico, una de las playas más hermosas de la Argentina, que en el diplomado vamos a tener oportunidad de desarrollar el proceso. Por eso, como mi tema y mi módulo es marketing de ciudades y es el desarrollo de la marca Gesell, Villa Gesell es la ciudad, lo vamos a hacer completo. Realmente no tiene mucho sentido parcializarlo porque no se entendería el proceso, pero que tiene que ver
con lo que se hablaba recién. Quienes gobernamos estamos sometidos a la visión pública crítica, como veíamos recién en los comentarios de los participantes. La gente descree de la política, descree de los funcionarios públicos, y hay que hacer un gran esfuerzo para mostrar que lo natural de un servidor público es estar al servicio de la comunidad, ponernos al servicio en forma transparente y no tomar de esos recursos otros que no sean los necesarios que establece la ley. Cobrar el sueldo que corresponde, el funcionario público, y ser transparente, rendir cuentas, publicar las cuentas para que la comunidad las sepa. Y en ese sentido, mi comunidad me honró como alcalde 3 veces. La primera puede haber sido una casualidad, porque llevamos una buena propuesta, éramos muy jóvenes, en el año 1995, nos hacíamos a la vida pública con otro grupo de jóvenes y los eligieron. Pero nos reeligieron en el año 1999 y nos volvieron a elegir en el año 2003. Es decir, estuvimos 12 años continuados al frente del municipio. Y la verdad que yo terminé mi gestión municipal sin una sola causa, con una declaración jurada sostenible desde el punto de vista de que como entré salí, digamos, la declaración jurada del día de ingreso no era distinta a la de que dejé de ser alcalde, y la verdad que eso es una gran tranquilidad, porque muchos de los males que bien describía Carlos Torres recién están extendidos en toda la clase política del mundo, podríamos decir, de Latinoamérica y de la Argentina. Tan claro está que hoy tenemos una convulsión nacional por una denuncia que se le ha hecho a la actual vicepresidenta, ex presidenta de la Argentina, donde se plantea esa conmoción porque desde el propio Estado, de la cima del Estado, se cometían los hechos de corrupción que bien Carlos condenaba recién. Así que lo primero que vamos a abordar, pero necesitaba decirlo esto, es algo que pareciera no tener que ver con lo que se planteaba recién, la ética y la transparencia, pero tiene que ver. Aquellos que se sumen al diplomado tendrán que saber que esa es una consigna a cumplir. Nada de lo demás puede hacerse si no hay una clara concepto de que lo público tiene que ser transparente, tiene que ser abordado por la comunidad como base central para cualquier política. Dicho esto, nosotros vamos a hacer el diplomado, por eso vamos a abordar en una clase el caso de la marca Gesell. ¿Qué es el City Marketing y cuál es el nuevo concepto de mercadeo de ciudades? Derivado de una propuesta de nuestro gobierno municipal basada en la participación ciudadana, que es un eje central de las políticas públicas. No es lo mismo el gobierno, bien lo decía Carlos recién, en esta cuestión de copiar planes de gobierno con tal de conseguir un voto. El candidato a alcalde promete, copia, pega, pero después hay que cumplirlo. Y siempre aparecen causas que hacen que no se cumpla ese plan de gobierno. Nosotros, en nuestra primera gestión, nos centramos en trabajar en la participación ciudadana, una gran conexión entre la comunidad y el gobierno. Y fuimos a un modelo que es el modelo del Plan Estratégico de Desarrollo, es decir, le propusimos a la gente construir una gestión de gobierno en conjunto. Para ese plan estratégico nos unimos a la Universidad Nacional de La Plata, que fue una universidad que nos permitió, que nos condujo en ese proceso. Realizamos unas 200 reuniones con toda nuestra comunidad, con ejes temáticos distintos,
como bien les contaba antes, nuestra ciudad es una ciudad turística, vive del turismo, un turismo que le llamamos en la Argentina, que es el turismo de sol y playa, es un turismo de alta temporada, es decir, mucha concentración de turistas en un corto tiempo, y después un ocio durante los 9 meses restantes. Por lo tanto, había que ser ingenioso para resolver esas cuestiones, pero básicamente a eso había que pensar en un diseño de ciudad que fuera compartido, es decir, un diseño de ciudad que nos permitiera, en ese trabajo en conjunto, ser singulares e innovadores. Y ahí encontramos, en ese proceso, algo que nos planteaba bien la gente cuando nosotros discutíamos con ella, porque nos ponía la vara en una situación que, digamos, una ciudad fundada en 1931 en la cadena medanosa de la costa atlántica por un señor argentino, pero hijo de alemanes, Carlos Hidao Gesell, que se convirtió con el paso del tiempo en la meca de la juventud, tenía que tener un nuevo diseño desde lo gubernamental, porque gobiernos, hay muchos, bien pasan, cada 4 años en la Argentina se eligen alcaldes, y en nuestra comunidad habían pasado y no habían elegido a ningún alcalde. Nosotros le pusimos el oído a nuestra gente, y la gente nos planteó que era necesario preservar y potenciar la marca Villa Gesell, reentendiendo que la identidad constituye un atributo diferencial de la ciudad. Y por lo tanto, nos decían nuestros vecinos, es un valor estratégico. Esto, que bien uno puede decir es técnico, fue la ayuda que nos dio la universidad para entender en esas casi 200 reuniones y en los ejes temáticos, que había una que era la más importante, que es entender los atributos de la ciudad. Seguramente quienes nos están participando de esta clase que propone la Escuela de Gestión Gubernamental hoy, para contarles de qué va esto del diplomado y sobre todo del marketing de ciudades, no había en el año, cuando hicimos el proceso entre el primer y el segundo gobierno, mucho escrito de ello. Sí había experiencias innovadoras en el mundo, algunas, como es el caso de Barcelona. Imaginemos que estamos hablando de ciudades que juegan en la Premier League de las ciudades del mundo, y la nuestra, una ciudad pequeña, con 30.000 habitantes en ese momento, con, digamos, una ciudad de términos pequeños, muy importante en el turismo, pero de términos pequeños, comenzó a jugar en esas ligas, porque no había mucho escrito. ¿Basado en qué? En entender la ciudad como el espacio de todos, en entender la ciudad como el lugar de construcción de la ciudadanía, de comprender ese espacio como un espacio compartido entre gobernantes y gobernados, con la característica de ser perdón, una ciudad turística que recibe gran cantidad de gente durante corto lapso, que viene a pasarla bien y a divertirse, y que después se va, nos deja la posibilidad de riqueza, de trabajo y de desarrollo, pero que después se va. Por lo tanto, era necesario empezar a entender ese modelo. ¿Qué hicimos nosotros? Digamos, repensamos el marketing de la ciudad. Uno habitualmente hace, cuando está en una ciudad turística, promociones, vende los lugares naturales. Nosotros trabajamos sobre la identidad de esa ciudad. Y lo interesante, cuando veamos el caso Gesell, de Villa Gesell, es que esta ciudad fue fundada en 1931 y en el lapso de 50 años se convirtió en la meca de la juventud. Nosotros podíamos haber trabajado sobre eso, que era lo que hacían los alcaldes anteriores, administrar, o podíamos innovar. Esa innovación nos permitió, en un proceso que fue sistémico, que tuvo, como les contaba antes, la participación ciudadana, que lo abordaremos cuando tratemos el caso, con
investigaciones en profundidad a los habitantes, con investigaciones a los visitantes, por parte, digamos, de entes neutrales. No era el gobierno el que hacía la investigación, sino la universidad que conducía eso, con una clara visión puesta en las generaciones futuras, es decir, que no solo investigamos qué opinaban quienes viven en nuestra comunidad, sino también investigamos a los visitantes, le preguntamos cuáles eran los atributos que veían de la ciudad. Hicimos coincidir esto con la expresión de nuestros jóvenes, cuáles eran los íconos que ellos identificaban en la ciudad. Trabajamos sobre cuestiones de imágenes y después tuvimos el coraje de convocar a agencias creativas, agencias de publicidad creativas a las cuales no le pagamos un peso. Arriesgamos a ser socios en el futuro de las promociones de la ciudad. Es decir, que con un costo bajísimo, absolutamente auditado, Carlos, lo hubiésemos invitado a que con su ojo crítico, Carlos Torres, nos mirara todos los números. Sí, Escuela Gubernamental, cosa más de Latino. Nosotros lo que hicimos fue colocar a nuestra ciudad en el mundo del city marketing. Cuando hicimos el proceso no advertimos, estábamos cumpliendo con un mandato de nuestra gente que nos decía: amamos nuestra ciudad, queremos la ciudad, queremos que esté limpia, que esté promocionada, y no nos dimos cuenta a dónde fuimos. Y por ahí apareció el proceso de la ciudad como un emergente que empezaron a mirar. Nunca se había hecho un city marketing, un congreso de marketing de ciudades, y apareció en el año 2004 el Congreso de Elche en España, que tenía un premio para ciudades europeas, y como el proceso nuestro había sido, ellos entendían, virtuoso, no podíamos competir por ese premio, pero nos invitaron a disertar en Elche, contamos la experiencia, volvimos en el año 2006 con este proceso. Este proceso participó del Foro Mundial de Turismo, porque derivado de esta acción pública-privada necesaria, entendemos nosotros, para el repensar cualquier ciudad del mundo, es decir, no invertir los dineros y gastarlos en tener el mejor fotógrafo, mucho más ahora que en redes sociales, donde si ustedes van al alcalde actual de mi ciudad, no van a encontrar los atributos de la ciudad, van a ver la cara del señor, del tío, como dicen los españoles, que se está promocionando él para hacer una carrera política. Nosotros entendimos que el camino iba por otro lado. Y así es donde la experiencia de marca, de nuestra marca ciudad, de una ciudad pequeña, no solo estuvo en el City Marketing de Elche en el año 2004-2006, participó del Foro Mundial de Turismo de Porto Alegre, estuvimos en Perú en el año 2007, cuando ya terminaba mi tercer mandato como alcalde en Lima, en un City Marketing, y estuvimos en Cusco, de la mano de la Universidad de Cusco, contando la experiencia. Estuvimos en el City Marketing de Cali, en Colombia, también en el año 2007. Estuvimos en Montevideo, estuvimos en todos los ámbitos donde se discute el marketing de ciudades, que en definitiva es cómo vender una ciudad y cuidarlo como si fuera un producto de una marca privada, de una marca de una empresa. Porque cuando nos adentramos en el city marketing, la diferencia de valor que tiene una ciudad cuidada con una marca es más alto que el que no la tiene, en todo su sentido, porque esto fue ordenador para todas las políticas públicas. Como les decía antes, y conectando esto con el tema de la transparencia y la ética que hablaba Carlos Torres recién, ni en mi caso de alcalde he tenido una sola denuncia de corrupción, ni ningún funcionario de los cientos que han pasado en 12 años de gestión al frente, que me tocó estar al frente del municipio, la tienen. Cuando la corrupción, y mucho más en la Argentina de hoy, está a la orden del día. ¿Qué disciplinó eso? Ese claro compromiso de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien. Vamos a abordar también algunas citas en el futuro
a quien denominan el gurú de las ciudades, que es Toni Puig en catalán, Toni Puig, que es un catalán que trabajó en el diseño de la marca Barcelona, que dice simplemente algo que es absolutamente comprensible: hagámoslo juntos y hagámoslo bien. Nosotros estamos acostumbrados, y esto va para aquellos que quieran participar del diplomado, de hacer las cosas cada uno por su lado y mal. Es decir, el gobierno las hace, siempre tiene una justificación, que no me alcanzó la plata, que no me llegó el presupuesto. Pero como no las hace en conjunto con el sector privado y con la ciudadanía, nadie las audita y se auditan al final. Por eso, digamos, más allá de los problemas de esa corrupción y esa ética, que bien, y lo destaco nuevamente, marcaba Carlos, está la otra, la del mal uso de los fondos públicos, que también no es ético, que también, si uno analiza el costo-beneficio de una comunidad, que siempre el gobierno que llega empieza lo del gobierno, destruye lo del gobierno anterior y empieza con su propio relato, ahí aparece algo que veíamos recién en la exposición anterior, que tiene que ver quiénes son los que son castigados por ese mal uso de los fondos públicos, que son las personas con mayores necesidades. Aquel que tiene recursos lo puede resolver, pero aquel que como pasa en la Argentina de hoy, cuando se esquilma el Estado, es aquel que necesita de la salud pública, de la seguridad pública, de la educación pública, y que no tiene las herramientas para ser competitivo en el futuro. Es decir, que vamos a hablar de turismo, pero también vamos a hablar de gestión. También vamos a hablar de algo que otro catalán importante, Jordi Borja, los dos participaron de esa Barcelona de los Juegos Olímpicos del 92, y nos dejan un montón de enseñanzas, que tiene que ver también con los primeros pasos de la democracia española, después de la dictadura, que habla de algo que es importante para las ciudades, que es el patriotismo ciudadano. Ese patriotismo, como lo veíamos recién, de la escarapela, de la bandera, del himno nacional, que cada fiesta patria todos cantamos, y que bien se decía, son parte de la identidad de nuestras naciones. Pero existe otro patriotismo, que es el patriotismo de la ciudad de cada uno, de esa ciudad donde cada uno de los componentes de la cadena de valor de la ciudad se siente patriota. Es como llevar la escarapela todos los días, la del país y la de su ciudad. Es como, digamos, aplica para el taxista, en el cual se sube un extranjero que llega a la ciudad y seguramente el taxista le dice las cosas malas y no las buenas. Con lo cual, en ese proceso también virtuoso que iniciamos nosotros, comenzamos a incorporar a ese segmento del servicio, como son los taxistas, a la marca, para que ellos sean los propios gestores, para que en vez de contarle las cosas que le parecen que están mal, los baches, las cosas que suceden en la ciudad, le cuenten la historia de la ciudad, sean parte de ese relato, de una historia maravillosa de nuestra ciudad, fundada por un señor que durante muchísimos años, y que murió en el año 1979, la fundó en 1931 y él falleció en 1979. También vamos a contar, es parte de ese proceso histórico. Es decir, que basados en esa experiencia, queremos contarle a ustedes que cualquier ciudad puede tener su marca, que no es solamente un logo muy lindo, que los diseñadores lo hacen y lo hacen muy bien y lo cobran, y en algunos lugares lo cobran muy bien, sino es el logo con el eslogan, pero el logo con más el eslogan, con detrás de eso un proceso de participación ciudadana que a nosotros, como comunidad, nos fue virtuoso. A mí como alcalde me permite esto, tener el honor que desde un país hermano como es el Perú, en la Escuela de Gestión Gubernamental, por la generosidad de Carlos y de Moisés,
me convoquen a poder compartir esto con ustedes. Por eso, a los que se sumen al diplomado, vamos a estar contando esta experiencia, que no le mostré filminas ni proyecciones, porque hay que ver el proceso sistémico de cómo empezó, dónde siguió y cómo terminó, para poder comprenderlo en toda su dimensión, porque es un caso puntual. El caso de la marca GES le ha servido en no menos de, en la Argentina, unas 8 a 10 tesis de estudiantes que estudiaron el caso de este proceso. Permitió, como bien decía en la presentación, me permitió a mí ser miembro de organizaciones internacionales que tienen que ver con la participación ciudadana. La verdad que como alcalde tuve el honor en el año 2003, por este proceso de participación en la ciudad de Lille, en el norte de Francia, de recibir un reconocimiento por parte del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, que valoró esta acción. Por eso, en este proceso interesante que tenemos por delante, ustedes lo tienen este año, que hay elecciones en el Perú de alcaldes, nosotros lo vamos a tener el año que viene, así que estamos trabajando en contarles este diseño de políticas públicas participativas, democráticas, transparentes, y sobre todo de un diseño nuevo de acción que es el marketing de ciudades, que es algo no tan novedoso, fue muy novedoso cuando nosotros empezamos, pero cualquier ciudad puede estar a tiro de poder generar este proceso de la manera que sea, con el trabajo que sea, con la participación que sea, pero nosotros le queremos contar nuestra experiencia como uno de los temas de este diplomado. Así que yo quiero agradecerles, estoy a disposición de ustedes, pedirles disculpas porque estoy desde un teléfono celular, tengo mala conectividad. Aquí en esta hora está todo el mundo conectado, ya para la Argentina están siendo 10:30 de la noche, así que a disposición de ustedes y convocarlos a que se sumen a este diplomado y poder ya desarrollar la clase que a mí me corresponde completa en la fecha que establezcan los directivos de la escuela. Muchas gracias, Luis. Si hubiera alguna pregunta o consulta, a nuestros docentes agradeceremos si sirvan solicitarlo a través del chat o levantando la mano. Vamos a dar unos minutos para las preguntas correspondientes a nuestros docentes. No. Agustín Zurita, señor Agustín Zurita. Sí, aló, buenas noches, doctor. Estaba escuchando atentamente. ¿Aló? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo es esa gestión de que cuando hay corrupciones? ¿Por qué es así? Entonces yo quiero ser posiblemente un candidato. Estaba preguntando, ¿por qué vienen esas situaciones? Gracias. Bueno, esa respuesta creo que la va a decir Carlos. Aló, mi estimado Agustín. Gracias por participar. La pregunta básicamente es ¿por qué hay corrupción? Agustín, creo que la pregunta le está haciendo ¿por qué hay corrupción? Sí. Yo creo que la corrupción en los últimos años se ha incrementado, porque como yo lo decía a lo largo de la exposición, la corrupción ha sido desde el inicio de la República en el Perú. Pero en los últimos años, a razón del crecimiento económico del país, porque en los últimos 20 años una verdad inobjetable es que el Perú ha crecido, los números lo marcan, pero también ha generado mayor apetito de la parte del ciudadano de ver como una oportunidad de enriquecerse al momento de asumir un cargo público. Y lo que yo les decía, ¿no? El poder ser el proveedor y poder ser el comprador.
quien toma la decisión de compra y quien va a vender al Estado, lo que le llamamos la puerta giratoria. Entonces, esto ha hecho que se incrementen los casos de corrupción acá en el Perú. Ahora, me ha parecido espectacular la participación de Luis Baldo. Desde ya, yo le recomendaría inscribirse en el tema del diplomado, porque es enriquecedor y es una oportunidad de aprender de experiencias, no solamente de quien les habla, ¿no? También es aprender de alguien que ha asumido un tema de municipio y una experiencia exitosa, que sobre todo en el detalle de lo que tú estás consultando, por dar un referente, mi querido Agustín, ¿no? El tema de la transparencia a través de aprovechar los canales de la modernidad y la tecnología. Entonces, estás mostrando lo que haces participar al ciudadano. Un ciudadano involucrado no va a permitir la corrupción. Todo va de la mano, y es importante entenderlo así. ¿Alguna otra? Gracias, mi estimado Carlitos. Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo. Buenas Eduardo, noches. Sí, yo quería consultarle a Carlos, ya que él ha manifestado la cantidad de corrupción que hay en el gobierno, no solo en los puestos regionales, sino departamentales. ¿Por qué no se le da el poder a la Contraloría para que sancione a estas personas, ¿no? Y los lleve, pues, primero, a que prohíban que se reelijan y segundo, que vayan a la cárcel? Mi estimado Eduardo Ardito, gracias por tu consulta. Realmente en la práctica la Contraloría tiene presencia en todos los entes del Estado. Está participando activamente en lo que es el control y la lucha contra la corrupción. Lo que tú manifiestas de no darles la oportunidad de no ser nuevamente electos es dentro de lo que significa presentar tu perfil para postular a un cargo público, sea alcalde, sea gobernador o sea presidente de la República. Si tú tienes una sentencia por corrupción, no puedes postular, así de simple. Pero lamentablemente hay personas que no han sido sentenciadas. Si no tienes una sentencia, puedes presentarte. Pero ahí ya viene de la mano del ciudadano, ya va de la mano del ciudadano, un ciudadano que tiene un indicador de que existe un acto de corrupción por parte de una autoridad, pues lógicamente ya no voto por ese candidato, porque tú ya tienes una idea. Ahora es fácil establecer el cómo llegas y el cómo sales de un cargo público. Bien lo dijo Luis Baldo dentro de su experiencia, ¿no? 12 años de alcalde en Villa Gesell, y él, tan igual con la tranquilidad que ingresó, mostró sus cuentas, cómo ingresó y cómo salió, y no se le complicó su vida. Eso debemos nosotros exigirle a nuestras autoridades que asumen el cargo. Es parte de ciudadano participativo. Y esto es todo un proceso también de convocar a la mayor cantidad de ciudadanos. Ronald Lugo está levantando la mano, mi estimado Carlitos. Gracias, Carlos. Carlitos, tu micrófono, mi estimado Carlitos. Sí, Ronald, señor Ronald, tiene... Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una consulta respecto efectivamente a la intervención de la Contraloría. Actualmente escucho muchas veces a los posibles candidatos que están por ganar el sillón municipal. ¿Cuál es el tema fundamental acá? Que ellos indican que no podemos hacer de repente o que intervenga la Contraloría porque efectivamente, ¿no?, la municipalidad o el mismo pueblo se va a perjudicar debido a que cuando asume la Contraloría va a asumir de repente un presupuesto del municipio. Eso es lo que básicamente no lo indican, ¿no?, estos posibles candidatos que posiblemente no están en esa capacidad de poder obtener el sillón municipal. Entonces la pregunta sería directamente, ¿no? O sea, la Contraloría en sí asume los gastos, ¿no? Los gastos que básicamente le pertenecen al municipio de esa entidad. Mi estimado Ronald, la Contraloría no, y eso es parte de lo que se aprovechan los candidatos para confundir a la población. La Contraloría no te va a manejar el presupuesto de la municipalidad. La Contraloría te va a exigir que el presupuesto sea bien ejecutado.
que no haya malversación de fondos, que pagues lo justo. La Contraloría te va a exigir que contrates a las personas que cumplen con los perfiles. Y es por eso que ellos tienen que tener en observación cada municipalidad, cada entidad del Estado, y de esta manera ejercer un control efectivo. Ahora, el control preventivo, el control simultáneo, el control posterior, a veces por la gran cantidad de corrupción no se da oportunamente. Estamos acostumbrados al control posterior, a sancionar, y al encontrar ya el delito, pues recién aplicamos la ley. Pero debería darse un mayor control preventivo, porque una de las frasecitas que de repente escuchamos con mucha frecuencia es: en arca abierta el justo peca. Y eso del arca abierta no es otra cosa de una falta de control. Vamos a tener dentro del diplomado un módulo donde vamos a hablar ampliamente lo que es la Contraloría, lo que es el manejo, lo que es el control, cómo las municipalidades deben interactuar, cómo se debe hacer una verdadera planificación, cómo podemos capitalizar el tema del SINAPLAN, del CEPLAN, del Centro de Planeamiento Nacional, para que nosotros como municipio podamos ejecutar verdaderos planes de acción a favor de nuestra gente. Carlitos, le das pase a Juana. Juana, no sé su apellido, pero Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Gracias, Juana, por participar. Gracias. Juana, tiene la palabra. Juana, su apellido, señorita Juana. Juana, ¿se encuentra ahí? Juana. Doña Juanita, esperamos su participación. Encantados de escucharla. Si Bueno, hubiera... ¿Alguna otra pregunta, si hubiera? Si hubiera alguna inquietud también, yo sé, a veces es un tanto complicado porque no nos gusta a veces hablar en público. Con toda confianza también pueden hacerlo a través del chat. Lógicamente, claro. Carlitos o quien les habla lo vamos a leer, no hay ningún problema. Opiniones también, experiencias, eso nos enriquece a nosotros. Ya, señora Juana, tiene la palabra. ¿Cuál es su apellido, señora Juana? Parece que tiene problemas de conexión la señora Juana. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra persona desea tomar el uso de la palabra? Como ponente se puede preguntar también. Bueno, creo que sí. Entonces, de un ponente a otro ponente, pues de verdad, claro. Ha sido un honor, doctor Luis Baldo, escucharlo, enriquecedor al máximo, como decimos acá en el norte, al mango. De verdad que escucharlo es aprender, y en lo poquito que uno va captando, que ahorita ya no es una idea tan novedosa, pero me imagino en los 90 cómo marcó la pauta, y sobre todo, ¿qué experiencia? La pregunta va en función a qué significó para usted hacer participar al ciudadano del gobierno, porque eso lo que yo siento que se logró. Gracias, Carlos, por el elogio. Lo que significó es, resolvió la pregunta del millón, como decimos en la Argentina. Porque ¿para qué gobierna uno? ¿Para su ego propio? ¿Para enriquecerse, como bien es el tema que te toca a ti llevar a cabo para que eso no pase? ¿O para el bien de la comunidad? Y la participación ciudadana para nosotros fue el motivo del gobierno para el bien de la comunidad, y se transformó en una marca pública. Entonces, a mí me pasaba que cuando era alcalde, la gente era más fácil que acceder a mí que a los funcionarios. Entonces, venían a mi casa, como sabían que lo atendía al mediodía, al horario de la siesta, golpeaban, salía yo, y digo, pero tenés que ir a la municipalidad a resolverlo. Dice, no, pero en la municipalidad están ocupados.
que estaba haciendo yo, que iba a la municipalidad temprano, me iba al mediodía, paraba para dormir las 7 y volvía a la tarde. Bueno, se generó una marca. La participación ciudadana es el que le da contenido y sostén a las políticas públicas. Cuando esa participación ciudadana es intensa, es sistemática, es ordenada como la experiencia del plan estratégico, da resultados políticos. Antes de mi caso, ningún alcalde había sido reelegido en la ciudad. Ninguno. Y no solo me eligieron una vez, sino que me reeligieron una vez y no me reeligieron 2 veces. Fui alcalde todavía. No, con el paso del tiempo no hubo quien logre ser alcalde 3 veces. Ahí anda el actual tratando de competir a ver si puede llegar. Pero la verdad, a mí la participación ciudadana me sirvió como alcalde para estar en contacto con la gente, me sirvió para que ahora ya llevo 16 años en ser alcalde, salgo a caminar por la ciudad, mi nombre es Luis, soy Luisito, tengo 64 años, nadie puede ser Luisito a los 64 años, pero bueno, los chicos más jóvenes me saludan por la calle y me funcionó. Es tan simple como eso, Carlos. Hacer las cosas que uno tiene que hacer y hacerlas bien. Como dijo Tony Puig, hagámoslo juntos, hagámoslo bien. Qué bonito, de verdad. Qué bonito querer a tu población, a tu gente y sentir el aprecio. Eso es el modelo de funcionario, de servidor público que creo que queremos que puedan sentir ustedes que pueden serlo al final del diplomado. O sea, estamos hablando de un modelo humanista, un modelo convencido de que la tecnología nos puede acercar al ciudadano. Gracias, Luis, de verdad que sí, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. No, gracias a ti, Carlos. Gracias. Hay una pregunta ahí, creo que de un señor que ha escrito en el chat. Puede preguntar, señor. Acá la pregunta dice... Mariano Ortiz está preguntando, profesor, buenas noches. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los alcaldes no reciben un curso o un diplomado de gestión municipal? Una pregunta inquietante, de verdad. Debería estar dentro de las exigencias de los perfiles a poder acceder a un cargo público, pues llevar un diplomado, una especialización en gestión pública. Pero el tema de la democracia nos obliga a que todos tengamos las mismas oportunidades. Si eres una persona que no tiene un tema de locura, aunque tuvimos a uno que le decían caballo loco de autoridad acá en el país, pero si no tienes una locura, si no tienes una sentencia y tienes más de 21 años, puedes postular a ser alcalde. Si tienes más de 25, puedes postular a ser congresista, y si tienes más de 35, puedes postular a ser presidente del Perú. No hay exigencias académicas, no hay exigencias de no tener sentencias. Y realmente, por un tema de democracia no se puede, pero por un tema de democracia nosotros sí podemos revisar los currículums de los candidatos. Yo les pongo un ejemplo que siempre lo manejo cuando estamos en capacitaciones. Yo les digo a mis alumnos, sobre todo cuando son de la nueva generación, pónganse en la posición de seleccionadores de personal. Así como cuando ustedes se presentan a un trabajo y le revisan el currículum, le revisan sus antecedentes, le hacen una entrevista personal, pues ustedes también van a seleccionar a una persona que le van a dar trabajo por 4 o 5 años, sea el caso de alcalde o sea autoridad nacional. Entonces, esos 4 o 5 años va a ser muy difícil que lo despidan. Entonces, exijamos que pongan en el currículo lo que han hecho y por qué quieren postular a un cargo. Y es ahí donde se contesta la pregunta, ¿no? Ahí revisemos si tienen cursos o diplomados, o de repente la maestría, o de repente tienen una carrera en gestión pública o ciencias políticas. Y eso va a ayudar bastante a tener mejores autoridades. Parte de... Mi estimado Carlito, la veo a Marlene Gutiérrez levantando la mano. Sí, Marlene va a preguntar. Señorita Marlene. Sí, muy buenas noches con todos. Quiero agradecer la ponencia de ambos participantes.
Primero un comentario con lo que el compañero que mencionó hace un momento, que por qué no llevan estos cursos. Yo justo estaba pensando, he tomado algunas capturas de pantalla al encabezado y lo voy a poner en mi estado indicando de que este tipo de cursos deberían tomarlo las autoridades. Yo vivo en Ventanilla, Callao, y como lo había mencionado, ha venido pasando varias cosas dentro del municipio en este periodo que creemos que son actos de corrupción, ¿correcto? Entonces no tengo ningún temor de ponerlo para que ellos sepan y para los nuevos candidatos también sepan que los vecinos estamos esperando que sean mejor calidad de personas y de funcionarios. Eso como comentario. Me parece perfecta la idea de que todos deberían llevar estos cursos. Y una pregunta para el expositor que ha sido Luis, creo, si no me equivoco, alcalde, 3 periodos que definitivamente quienes hemos trabajado en alguna municipalidad sabemos que no es cosa fácil. Primero, no es cosa fácil que sea elegido, ¿no? Y reelegido. Y segundo, que no es fácil que salga con la tranquilidad que él ha salido. Para mí eso es admirable. Y veo su sencillez y veo su manera de expresarse como un vecino tan común, y eso creo que es el valor que él tiene, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar a él, ¿cuál sería la posición de un alcalde ante los indicios de actos de corrupción de uno de sus funcionarios o de varios de sus funcionarios? ¿Qué es lo que él haría en primera instancia, ¿no? Para poder, no sé, si cortar, parar o desvincularse de tal acto. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Marlene, buenas noches. Gracias por los elogios. Bueno, es lo que me tocó hacer. ¿Qué hacer ante eso? Lo primero, proceder como se procede en el derecho. Toda persona es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario. Si se produce un hecho flagrante, actuar. Si no, si es una denuncia, iniciar una investigación. Y mientras se inicia la investigación, que es un sumario administrativo, para deslindar responsabilidades, separar a la persona del cargo. Es así de simple. Si uno concede esa acción, porque el Estado tiene todos los vericuetos posibles siempre para justificar algo. Es decir, desde el hecho de que el ejemplo debe cundir, es decir, que quien está más arriba tiene que dar el ejemplo. Cuando nosotros iniciamos nuestro proceso de gobierno, iniciamos capacitación, un programa de calidad. La primera definición ante el programa de calidad era, bueno, venían a dictarlo los profesores de capacitación. Y cuando arrancó el primer curso, lo que menos se imaginaba que el número 1 en la lista era yo. Él, el alcalde, que compartía con los 30 o 40 funcionarios y funcionarias el curso de capacitación, sentado al lado, en el mismo banco, estudiando junto con ellos. Eso vos lo podés ver, o tú lo puedes ver, como una cuestión excepcional, pero para nosotros era común. Entonces, si el que venía a dictar el curso de atención al público, yo no atendía al público, y es más, el público que pueda atender un alcalde, le va a decir, cuando lo va a ver al alcalde, ¿qué le va a decir? Que no es buen gobernante, que se equivoca. No, únicamente uno que esté enojado, pero la mayoría de las situaciones va la gente a quedar bien con el alcalde. Pero después se va, vuelve a la casa y dice, ¿tuviste con el alcalde? Sí, y le dijiste, ¿y qué le va a decir? ¿Le va a decir a la esposa que fue y le dijo que era un mal gobernante? No, no lo dijo. Entonces, para romper ese círculo, lo que nosotros hicimos, y esa fue una decisión mía como alcalde, como intendente, es ser el primero en los cursos de capacitación. Y eso generó una relación con el resto de los funcionarios, porque el comentario al otro día era, acá las cosas son distintas. Yo noté que la diferencia con el alcalde anterior era en una municipalidad o en una alcaldía que tenía una sola puerta de entrada, que cuando yo llegaba a la mañana, llegaba a las 8 de la mañana, horario que abría la municipalidad, y decía buenos días. Entonces cuando empezamos a ver, claro, el anterior llegaba
a otro horario, que no está mal que lo pueda hacer porque es el jefe de la administración, pero evidentemente iba tan ocupado en sus asuntos que se olvidaba de saludar a los empleados, que eran sus compañeros de trabajo, con otra responsabilidad, pero sus compañeros de trabajo al fin. Por eso, dar el ejemplo. Y eso a tu pregunta, si yo tuviera que volver a estar, no tuve casos sonados, pero sí inicié un montón de sumarios administrativos que muchos de ellos terminaron en que alguien hizo la denuncia y no se pudo comprobar lo que denunció. Entonces, es tan injusto que alguien se quede con algo que no es de él, como que un funcionario que actuó bien y porque un contribuyente o un vecino estaba enojado, lo denuncie por una cosa que no hizo. Entonces, ser justos. Eso es lo que aplicamos y, bueno, funcionó. Bien, gracias, Lucho. Señora Marina, tiene la palabra. ¿Usted su apellido, por favor, señora Marina? Prenda su micro, señora Marina. O señora Juana, que está levantando la mano, pero que también no pudimos conversar con ella. Hola. Señora Juana, señora Marina. Buenas noches. Sí, señora Marina, ¿su apellido, señora Marina? Marina Jiménez. Ya, uy, pregunte. Sí. Bueno, agradecer las ponencias del doctor Carlos Torres y del señor Luis. Bueno, han sido muy interesantes. Felicitarlo al señor Luis Balda por su gestión, ¿no? En esos 12 años a cargo de su municipio, ¿no? Y bueno, preguntarles, o más que todo, no tanto preguntar, sino hacer una reflexión, ¿no? Respecto a justamente estamos cerca de un proceso electoral en los cuales vamos a elegir a los candidatos por la Municipalidad de Lima y distritales, ¿no? De cada uno de los distritos, provincial también, ¿no? Entonces, justamente se hizo un debate el día domingo y yo creo que además de la corrupción, que es muy evidente, ¿no? A nivel nacional, que está en primer lugar, también es algo preocupante la inseguridad que se vive, ¿no? Entonces, ¿de qué manera actuar contra ese flagelo que tenemos? Si a diario estamos pues rodeados de delincuentes, ¿no? Y que en cualquier momento podemos ser víctimas de un acto de inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ambos van muy de la mano, entonces, ¿cómo poder actuar y poder mejorar, ¿no? Esa situación que tenemos actualmente? Esa es mi pregunta. Gracias. Osvaldo. Don Luis a ver. A ver, Luis. Sí, la respuesta en el tema de la inseguridad, que, digamos, la escala para la Argentina es una escala de responsabilidad del gobierno provincial. Nosotros tenemos la escala nacional, la escala provincial y la escala municipal. En los últimos años se han delegado tareas en el municipio, pero la policía la maneja la provincia. De nuevo, el sistema es mucha participación, escucha de la gente, foros de discusión en nuestro gobierno. Hago una aclaración que mis 12 años de gobierno han sido a contra de otro partido político que los gobiernos centrales. Es decir, como una cuestión agregada, he sobrevivido a que el gobernador y el presidente fueran de otro signo político que el mío, que fueran del peronismo. Yo soy de la Unión Cívica Radical, por lo cual me generó muchas dificultades políticas, porque cuando uno no es del palo, como decimos acá, los problemas son mayores. Pero participación ciudadana, foros de seguridad, asambleas con la gente para resolver los problemas, poner los problemas arriba de la mesa y peticionar a la autoridad de que lo resuelva. Y obviamente una clara posición en contra del delito, dando el ejemplo también.
Carlos, ¿tienes algo que agregar? En el tema del manejo de nosotros en cuanto a lo que es seguridad, bueno, es la Policía Nacional la responsable acá en el país, se maneja de manera centralizada en Lima. La municipalidad participa a través de lo que es la seguridad ciudadana, lo que le hemos denominado a través del tiempo, lo que es serenazgo, que para que un serenazgo tenga cierto empoderamiento de poder intervenir, pues en muchos distritos, muchas provincias, salen en el patrullaje 4 o 5 serenazgos con un policía nacional, que le da cierto empoderamiento, tomando en consideración que no pueden utilizar armas de fuego. Y el delincuente lo sabe. Ahora, hay un referente para aquellos que hemos estado en la sierra, trabajando en algún momento. Yo trabajo en el Banco de la Nación ya 22 años de mi vida. Y en estos 22 años hemos tenido la oportunidad de administrar diferentes oficinas, sobre todo en oficinas de mi experiencia en sierra, donde había la terminología que ahora le estamos capitalizando mucho en la costa, pero algo tan natural, el tema de los ronderos, que es una experiencia, creo yo, muy a tomar con pinzas. ¿En qué sentido? ¿No? Yo he visto a muchos ronderos que cometen demasiados abusos y se ve a veces en televisión. Es un referente que debemos entenderlo como parte de una posibilidad para lo que significaría un mejor control. Ahora, estamos hablando de lo que es personas. Para poder tener seguridad tienes que tener los equipos necesarios. Tú no puedes salir a hacer un patrullaje si no tienes el combustible y los patrulleros adecuados. Tú no puedes pensar en hacer un monitoreo zonificado de una ciudad si no tienes el tema de las cámaras que están tan actualizadas. Ahora, nosotros podemos tener en la posibilidad de sumar al ciudadano, porque me parece, y es lo que capitalizo de lo que nos está explicando Luis Baldo de su experiencia allá en Argentina, es el tema de tener en línea la posibilidad de repente de ingreso de lo que significaría imágenes de lo que ahora se convierten en cámaras ambulatorias, porque todos los celulares, o el 90% de los celulares tienen cámaras. Debería también considerarse de repente que las municipalidades tuvieran el acceso en línea para que aquel que capte un acto delictivo, porque para eso sí muchos de los jóvenes se exponen y la graban para subir a las redes, pues que si lo quieren grabar, que envíen a la persona que puede actuar directamente. Esa sería una alternativa que yo creo que podría tomarse en consideración sin llegar a exponer sus vidas, porque tampoco es el tema de buscar héroes civiles. Es parte de lo complicado de este tema de la seguridad. Ahora, la seguridad debe también ir de la mano con la sensibilización. Se ha perdido mucho en los colegios acá, un curso que para nosotros, los que somos generación que salimos en los 90, los primeros años, de educación cívica. Te inculcaban valores en los colegios y esos jóvenes salían con otra mentalidad. Se ha perdido el tema del servicio militar, porque ya no es obligatorio, también te marcaba una pauta. Y en los colegios, en aquellos años, teníamos lo que era la instrucción premilitar. Entonces, esas cositas parece mentira, pero te va formando el carácter y te va formando la conciencia cívica, la conciencia de querer. Le escuchaba mucho a Luis Baldo de esa identificación que a veces tenemos con nuestra patria. Bueno, hablar de fútbol, pues hablar de fútbol con Argentina, pues el hinchaje argentino nos lleva de encuentro. Pero yo siempre lo digo en mis clases, nosotros debemos no solamente sentir el hinchaje por nuestra selección peruana, sino también hinchar por nuestro Perú sin necesidad de que se juegue fútbol. Y ese sentimiento nacionalista, querendón, hacia nuestra comunidad también nos va a hacer que de una o de otra forma comience a frenarse un poco los temas delictivos. Opinión de lo que podría ser. Si es técnico, podríamos hablar lo inicio. Y lo otro ya es un tema muy subjetivo, que yo creo que también sumaría. Muy bien. Muchas gracias. Bien, antes de finalizar, le reiteramos la invitación a reservar su vacante, para lo cual una asesora académica se comunicará con ustedes a partir del día de mañana para guiarlos en el proceso de matrícula.
No se olviden que este diplomado se iniciará el próximo martes 20 de septiembre y se desarrollará en 8 sesiones durante 4 semanas. 2 sesiones por semana, martes y viernes, a partir de las 7 de la noche. Las vacantes son limitadas, ¿no? Igualmente, el día de mañana, miércoles, tendremos la clase introductoria y gratuita del diplomado especializado en comunicación y marketing político, cuyo dictado estará a cargo del politólogo internacional Edgardo Martínez Simariov. Y antes de despedirnos, agradecerle a Luis y a Carlos por su intervención fabulosa. Y adiós a todos, buenas noches, muchas gracias. Carlito, no sé si me dejas un minuto antes de despedirnos. Sí, encantado, encantado. Particularmente me gustaría encontrarme con varios, los veo muy inquietos, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de compartir su conocimiento. Me encantaría encontrarme con Eduardo Gamarra, con Ronald Hugo Baños, lo veo por acá Marlene Gutiérrez, la veo a Mariano Ortiz. A todos los que han de una u otra forma participado y que se han quedado con inquietudes, yo estoy seguro que si participan en el diplomado, pues vamos a poder resolverlas y compartir sus experiencias, las que yo tengo, y sumar la de Luis Baldo, que son tan valederas. Más bien, muchísimas gracias, Carlos, muchas gracias, Moisés, por hacernos partícipe de este diplomado. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Gran abrazo y ha sido un honor compartir este rato con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Honor mío, ¿ah? No, por favor. Cuando gustes, ¿ah? Bueno, vamos a estar allí. Ya vistaremos el Perú. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.